Buenas tardes, estimados televidentes de la televisión universitaria. En esta ocasión, en su programa Alimentación, Problema de Nuestro Tiempo, contando con la presencia de las maestras en ciencias María Esther Orozco García y Norma Violeta Parra Vergara, quienes nos platicarán sobre el uso correcto del refrigerador. Esperamos que lo disfruten. Entremos al tema del día de hoy, el uso correcto del refrigerador. Las invitadas de hoy, maestra en ciencia María Esther Orozco García, maestra en ciencia Norma Violeta Parra, son compañeras, son miembros del equipo de producción de este programa, pero también saben de estos temas, son parte del equipo, pero son profesionales de los alimentos. Y bien, decíamos la vez pasada cuando platicamos sobre las diferentes problemáticas de contaminación más comunes y más latosas, digamos, que se pueden dar en el hogar. Una de las cosas que veíamos es que precisamente en el refrigerador pudiera estar una de esas fuentes de contaminación si no se usa correctamente, y por eso planteamos la posibilidad de entrarle a platicar sobre este tema que hoy trataremos. Aquí sería pertinente decir la importancia que tiene el refrigerador en la sociedad actual. En México, en la actualidad, los datos nos dicen que aproximadamente el 82% de los hogares de este país tienen refrigerador, es decir, solamente un 18% no lo tiene. Se toma en cuenta este valor como parte del nivel de la calidad de vida de un pueblo. Es decir, a mayor cantidad de gente que tiene refrigerador en su casa, la calidad de vida de ese pueblo se considera que es mayor. La cantidad de energía que se gasta en relación al total de energía que se gasta en los hogares, que es el 20% del total, en los lugares donde se usa refrigeración o aire acondicionado o para calefacción, significa aproximadamente el 15% del gasto energético de los hogares, cuando no se usa el 30%. Es decir, el gasto de energía que se dirige al mantenimiento de alimentos por medio del refrigerador es de los más altos que tenemos después del mantenimiento del medio ambiente, ¿no? Y esto es importante decirlo. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, es cuando esto empezó a crecer. Previo a esto, sí existía la refrigeración. De hecho, es una historia larguísima de la refrigeración. Empieza por allá con los chinos hace 3,000 años aproximadamente. Pero no vamos a dedicar a eso, no es el tema. Pero digamos que es un preámbulo para empezar a platicar sobre este tema del correcto uso del refrigerador en nuestros hogares. Y bueno, para primero, ¿por qué utilizar bajas temperaturas en los alimentos? ¿Cuál es el objetivo, cuál es la razón de utilizar bajas temperaturas en el manejo de alimentos? Definitivamente el uso de las bajas temperaturas hace que crezcan a menor velocidad las bacterias. Normalmente las bacterias que están en nuestros alimentos o que nos pueden provocar problemas con los alimentos, es muy fácil que crezcan a la temperatura ambiente. Hablamos una temperatura ambiente de 25 grados. También si subió un poco la temperatura, un poco, ¿no? No alcanzan a desarrollarse mucho más fácilmente. Entonces, el mantener los alimentos a bajas temperaturas nos sirve para almacenarlos, que duren un poco más de tiempo útiles y evitar el crecimiento de microorganismos. Ahora, no significa que no van a crecer microorganismos. Ya cuando pasa un cierto tiempo, podríamos decir que el microorganismo se acostumbra, por decirlo de alguna manera, o hay microorganismos que crecen a esas temperaturas también. Entonces, el almacenamiento en refrigeración es para mantener un tiempo los alimentos almacenados, no para que duren toda una vida, ¿no? Sí, de hecho y que mantengan las propiedades propias del alimento, o sea, que no cambie, que veamos las características del alimento y que sean las mismas que cuando entró a la refrigeración, ¿sí? Manteniéndolo fresco por ahí, ¿no? O sea, esa es una de las características por qué utilizar la refrigeración. De hecho, aquí habría que señalar, o sea, si uno mantiene los alimentos en las temperaturas entre los 4 grados y los 20, 25 grados,
y no los guarda, no disminuye la temperatura, lo que sucede es que el desarrollo de microorganismos es un factor de 10, es decir, en una hora tenemos 10 veces más microorganismos que la hora anterior. Y la siguiente hora vamos a tener 10 veces más microorganismos que la vez anterior, de tal manera que en un periodo de 3 a 4 horas tenemos una cantidad tan grande de microorganismos que lo último que queda es alimento disponible para consumir. Entonces es importante que cuando traigamos los alimentos al hogar, todos los alimentos que podamos refrigerar, los lavemos primero, lo cual disminuye la carga microbiana, es la cantidad de organismos microbiológicos que vienen ya en el alimento, y con lo cual obviamente retardamos un poco este desarrollo, y luego los metamos a refrigerar. Hay una cosa muy importante, no es conveniente, menos a las temperaturas a las que nosotros tenemos en nuestros hogares, especialmente cuando sube más la temperatura afuera, nos llega a 37 grados, llegamos a tener adentro de una cocina casi 40, y esa temperatura es la ideal para el crecimiento de microorganismos. Entonces, si en otro lugar de nuestra maravillosa República Mexicana puede llegar usted a dejar algún alimento unas horas en la mesa y no pasa nada, en el caso de nosotros aquí en verano sí pasa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los alimentos no se deben de quedar, si los alimentos necesitan refrigeración, guardarlo bajo temperaturas menores a las que nosotros tenemos, es importante no dejarlos en la mesa de la cocina porque seguramente van a provocar un problema. Sí, debemos de cuidar todo. Ya lo habíamos dicho en el programa anterior que dio pie a ¿no? Sí, que es importante tener cuidado de cómo tratar a los alimentos para meterlos al refrigerador. O sea, debemos de enfriarlos y meterlos, no dejarlos ahí listos desde la mañana sobre la estufa, sobre todo en la estufa, que ya es un área que de por sí ya está caliente. Entonces debemos de utilizar de una forma adecuada lo que es la refrigeración. A mí aquí en este momento me gustaría nomás comentar, los refrigeradores, la mayoría de los refrigeradores tienen dos partes importantes, lo que es el congelador y el refrigerador. Entonces nos estamos refiriendo principalmente a lo que es el refrigerador, que viene siendo la parte donde la temperatura anda entre 4 y 5 grados. ¿Sí? No nos estamos refiriendo al congelador, que pudiéramos decir de manera general que qué es lo que introducimos ahí, pues carnes que van a durar más de cierto tiempo en el refrigerador, ¿no? Pero o alimentos preparados en recipientes adecuados para consumirlos posteriormente, que fueron tratados con el mismo cuidado, pero que van a durar un poquito de más tiempo, por lo mismo que dijimos, o sea, las más bajas temperaturas pues crecen, pero más lentos los microorganismos que se encuentran por ahí. ¿Sí? Aquí es importante que también comentar lo que comentaba yo hace rato en términos de por qué se asocia el bienestar a la proliferación de los refrigeradores en el hogar. Decía yo que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya todo el mundo dedicó sus intereses, sobre todo las potencias, dedicaron sus intereses, toda su maquinaria que antes estaba dedicada a la guerra, la vuelven a dedicar a obtener ganancias a partir de producir productos para el mercado, pues los electrodomésticos para el hogar crecieron, pero no solo eso, la disponibilidad de alimentos también creció. Claro. O sea, durante la guerra habrá que pensar obviamente que grandes cantidades de área que se dedicaba a la agricultura pues dejaron de dedicarse a eso y la producción de alimentos pues disminuyó. Pero al acabar la Segunda Guerra pues se vuelve a retomar el trabajo normal dirigido hacia la producción de alimentos y empieza a haber un superávit de alimentos. Eso generaba un mercado que luego no había dónde meterlo, entonces había necesidad de ese superávit para que el mercado no se convirtiera en pérdida, generar posibilidades de que la gente en el hogar pues tuviera forma de mantener por más tiempo sus alimentos. Hay que decirlo, previamente había muchas formas de conservación, ¿no? Claro, de hecho aquí es muy común el salado, el seco salado, digo, aquí la machaca es muy reconocida. Bueno, pues originalmente era una forma de conservar la carne, pues, al final de cuentas. Los pescados secosalados también, la machaca de mantarraya, por ejemplo, es una forma tradicional de mantener los alimentos viables, ¿no? Pues sí, pero resulta que había necesidad de que los alimentos se consumieran lo más parecido a fresco
Por eso fue. ¿no? Y eso generaba la posibilidad de incrementar el mercado, de ahí la necesidad de generar la posibilidad de dónde guardar esos alimentos que se mantuvieran por más tiempo frescos. ¿Sí? Y eso se asocia evidentemente a que a una sociedad tenga más disponibilidad de alimentos, por lo tanto se pueda alimentar mejor. Tan mejor que ahora tenemos problemas de sobrepeso y obesidad. Pero bueno, ese es otro tema. Porque comen frutas y verduras, ¿no? precisamente. Así es. Sí.